Soy directora de la Comisión de Gobierno del BIM Task Group México. También soy fundadora de Voces Estratégicas por el Planeta, cofundadora de la Building Smart México. Y bueno, estamos aquí para platicar de esta nueva alternativa o propuesta que se ha estado investigando y se ha estado trabajando en México y que nos gustaría platicarles, ¿no? Para esto voy a dejar que se presenten nuestros increíbles panelistas que están por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y por cedernos su tiempo, conocimiento y experiencia. Vamos a empezar con Fernando Díaz. Adelante, Fernando, si gustas presentarte, después Gaby y al final Belén. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Díaz, soy arquitecto. Me he especializado pues yo siempre lo digo, desde que el BIM no era BIM, entonces de ahí empecé y actualmente trabajo en dos empresas. Una es 11 BIM, la otra es BIM 5 y fui subsecretario de Infraestructura del estado de Tlaxcala y es donde empezamos con la aplicación de esta tecnología en proyectos públicos. Muy bien, muchas gracias. Es muy importante la experiencia desde pues una institución pública, ¿no? Desde alguna secretaría como la parte también ya del sector privado. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Vamos a continuar con Gaby Mena. Adelante, Gaby, por favor. Muchísimas gracias, Dulce. Buenos días a todos. Encantada de compartir con ustedes este espacio y con estos grandes panelistas. Creo que esta conversación de hoy va a ser muy inspiradora y va a traer muchos beneficios a todo México y Latinoamérica incluso. Me presento, soy Gabriela Mena. También soy arquitecta, al igual que Fernando, y soy cofundadora y CEO de Polybit, una plataforma de infraestructura tecnológica completamente marca blanca para que empresas como desarrolladores inmobiliarios o cualquier empresa que gestiona activos pueda hacer esa gestión utilizando la tecnología que hoy nos está reuniendo en esta conversación, que es el blockchain. Así que hacemos tokenización as a service para proyectos de capitales. Muchísimo gusto. Muchas gracias, Gaby. Un gusto tenerte por acá. Y bueno, nos vimos también recientemente en otro evento. Qué bueno estar coincidiendo. Y bueno, vamos finalmente con Belén, nuestra querida amiga. Adelante, por favor. Muchas gracias, Dulce. Yo que soy de casa. Hola a todos, soy Belém Duarte, soy arquitecta. También tuve el enorme honor de liderar la certificación, la doble certificación ISO 19650 en Neuría. Eso nos convierte en la única empresa en todo el continente americano en tener esta certificación. Este, Tengo un máster en metodología BIM aplicado a la ingeniería, un posgrado en gestión de proyectos complejos y acabo de terminar uno en gestión de negocios inmobiliarios. Y aparte soy, plancho los domingos y soy secretaria técnica, digo, soy directora de la Comisión Técnica de BIM Task Group. Muy bien, muchísimas gracias, Belén. Un gusto tenerte nuevamente por acá. Y bueno, pues vamos a dar como el contexto. La pregunta hoy en día ya no es si la industria de la construcción se va a digitalizar, sino más bien cómo vamos a ocupar esas oportunidades para maximizar los recursos financieros, para optimizar en cuestión de recursos naturales. Y bueno, aquí viene una nueva variable, la digitalización del valor. ¿Cómo se concibe esta nueva tendencia, esta nueva directriz dentro de la industria de la construcción? Y para ello, pues voy a iniciar preguntando a todos los panelistas para que se dé una explicación lo más sencilla y fácil, porque esto implica también la integración de ciudades y ciudadanos. Entonces, ¿cómo se entiende la tokenización? ¿Qué es la tokenización de un proyecto? ¿Qué es la tokenización de un proyecto, ya sea de infraestructura o del sector público, del desarrollo inmobiliario? Si podemos empezar con Gaby. Adelante, Gaby, por favor.
Con mucho gusto. Para entender la tokenización, tenemos que entender qué es blockchain. Y para hablarlo de una manera muy sencilla, el blockchain es un sistema de registro. Pero si pensamos hoy por hoy, todos los sistemas que hoy utilizamos de registro a nivel público o a nivel privado tienen una persona o un ente de por medio que hace validaciones de que los movimientos de ese registro están sucediendo. Dígase el Banco Central, dígase la institución de propiedad, y así podemos hacer muchas analogías, ¿cierto? Ahora, el gran beneficio que trae la tecnología blockchain o este sistema de cadena de bloques es que ese proceso de validación de movimientos de registro se hace completamente descentralizado, sin perder rastro de esos movimientos. Eso significa que es trazable, es transparente porque podemos ver esa trazabilidad. Y aquí viene otro elemento muy importante, es inmutable. Es decir, que si un movimiento del registro pasó de A a B, no estoy hablando de dinero, estoy viendo un movimiento de registro que puede ser dinero y puede ser otras cosas más, eso queda registrado y no se puede mover. ¿Se imaginan entonces el sistema más seguro de registro del mundo en ese sentido y muy eficiente porque no conoce fronteras y hace todo ese settlement de forma automática 24/7? Así que ya no dependemos de horarios, ya no dependemos de si esta institución está abierta o no, que si se le quemaron los registros, que si los hackearon, ya no pasa nada. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque la tokenización es la forma en que podemos digitalizar y registrar en este sistema de registro descentralizado información. ¿Qué información? Y la que hoy nos compete es información relacionada a construcción, que ya veremos que puede ser desde sus elementos y su trazabilidad a través de BIM, pero también de los flujos de capital y cómo se está atrayendo capital a ese proyecto. De manera que podemos tener total transparencia, total trazabilidad, pero también total accesibilidad, por supuesto, en lo que nos permite la ley en cada país, a poder aportar capital local e internacional de una manera transparente y segura. Entonces, la tokenización es la digitalización y registro en este sistema blockchain, que ya sabemos es un sistema descentralizado. Excelente, muchísimas gracias, Gaby. Creo que es muy importante que ya empezaste a unirlo con la industria de la construcción, ¿no? Que es a donde vamos a profundizar el día de hoy. Y para ello le voy a ceder la palabra a Belén, para que nos diga desde su punto de vista qué es tokenización, Belén, de los proyectos. Ay, muchas gracias, Dulce. Yo me gustaría avanzar, o sea, ir un poquito más allá, ¿no? Sobre yo creo que la tokenización es, va más allá de la digitalización, ¿no? Porque implica asignar un valor programable y completamente rastreable a una parte de, puede ser un elemento, un proceso, una actividad o un hito. Entonces, en la gestión de negocios, yo creo que esta parte de la tokenización, no solamente para el sector privado, sino también para el sector público, convierte los pasos de un flujo de trabajo y de un modelo, naturalmente, en activos digitales para automatizar y validar una operación. Entonces, este número único, o sea, en esta cadena de suministro, crea bueno, lo va a explicar Fernando mucho mejor que yo, ¿no? O sea, pero es la trazabilidad dentro de la información es impresionante con la tokenización. Y obviamente esto requiere que la información naturalmente esté bien estructurada. Súper interesante porque aparte aquí la metodología BIM y en los modelos digitales que derivan de toda esta acumulación de información, organización y gestión de la información va a tener un protagonismo significativo, ¿no? Ya vamos con Fernando, es muy interesante por eso escuchar todas las perspectivas, ¿no? Porque le vamos entendiendo mucho mejor. Adelante, Fer, por favor. Pues yo tomo como base tanto la afirmación de Gaby y de Belén, porque prácticamente lo han descrito desde dos polos que sí van unidos, desde el polo financiero y desde el polo técnico como BIM. Y esto se traduce en la sostenibilidad de la construcción.
O sea, esos dos puntos hacen que se vuelva sostenible la construcción de cualquier elemento o de cualquier tipo, o sea, ya sea de gobierno o privado, porque le da esa transparencia y sobre todo la palabra es la sostenibilidad de edificios. O sea, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad técnica y la sostenibilidad hacia el mantenimiento y la vida futura del edificio. Entonces, el descomponer un edificio en X número de partes, en componentes, y que ese componente tenga un número, tenga una trazabilidad y que este número se conecte con un activo digital, pues prácticamente se está resolviendo todo el tema, tanto técnico como económico, y esto lleva hacia un orden tanto de construcción como económico, hacia una vida útil muchísimo mayor y que este mismo edificio esté trabajando durante periodos muchísimo más largos de vida. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias a los tres. Y esto nos da un panorama del alcance tan importante que puede resultar esta propuesta de tokenización, ¿no? Tiene pros, contras, tenemos que ver regulaciones. Esto se tiene que ir realizando, la adopción tecnológica, así como la asimilación, para ir mejorando en nuestra curva de aprendizaje, pero ya existen los sistemas, los mecanismos para poder hacerlo. Gaby, ¿nos podrías decir si ves viable estas propuestas desde tu perspectiva, que es más financiera? ¿Cómo ves este tema, no? ¿Podrías platicarnos un poquito de los requisitos básicos que se tienen que cumplir, etcétera, ¿no? Sí, con muchísimo gusto. Y algo importante que quiero compartir en la comunidad es que mi background viene de real estate, ¿verdad? De desarrollo inmobiliario del área privada, pero al final de cuentas los retos son similares, quizá en diferentes escalas y envergaduras, pero los retos se comparten. Entonces, me gustaría responder a tu pregunta tomando en cuenta esos retos y cómo se atan a los requisitos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para que haya un proyecto efectivo? Necesitamos primero un buen planteamiento de ese proyecto que pueda en el tiempo, cuando sea un activo vivo, sea sostenible, no solamente en su diseño y desarrollo y construcción, pero también en su operación, ¿verdad? Entonces, asumiendo que ese supuesto es válido y que estamos hablando de un proyecto ganador. Luego hay toda una serie de procesos importantes que estoy segura que en este foro conocen muy bien, que necesitan mitigar muchos riesgos. Tener el capital adecuado, tener al equipo de especialistas adecuado, tener el capital en el momento que se necesita, poder empezar, poder hacer las ventas o poder asegurar cómo se va a usar si es en la parte pública. Y luego hay que ir presentando esos hitos de avance del proyecto, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede? En muchas ocasiones, todas estas aristas o variables no se alinean como el proyecto necesita y deja de ser factible. Tristemente, muchas veces, no por un tema de su impacto en el sector, que puede ser muy positivo, no por un tema de diseño, porque quizá está muy bien diseñado, no incluso por un tema de construcción, porque puede estar llegando a todos los estándares, pero simplemente por un tema también de flujo y alineación de esos flujos con los avances de la obra, ¿verdad? Si ese punto se rompe, hace que muchas veces los proyectos no sean factibles. Entonces, ¿qué sucede acá? Que necesitamos ir llevando ese control de estos avances de una manera, ojalá más transparente, porque hoy depende mucho de quién es el equipo que está detrás. Y ahí es donde BIM hace toda la diferencia, porque ya no se trata de cómo es mi método versus el método de alguien más, sino que ya hay un estándar de cómo tú haces el desarrollo de tu proyecto y la construcción y cómo vas compartiendo con la comunidad que corresponde. Y en este caso, si estamos hablando de proyectos públicos, va a ser al público en general, vas a compartir de una manera estandarizada tus avances, no solamente de construcción, sino que también de flujos. ¿Qué trae esto? Mucha confianza. ¿Por qué? Porque cuando la información se presenta de una manera auditada, estructurada, ordenada y está a la vista de todos, todos nos volvemos de una manera fiscalistas de ese proceso, pero también nos queremos volver parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? En temas de tokenización, si es un tema para levantar capital,
La gran oportunidad que podemos tener hoy en día es que ya podemos empezar a reflejar estas flujos de capital que se necesitan a través de la tokenización. ¿Por qué? Porque recordémonos que es un sistema de trazabilidad, de transaccionabilidad sencilla. Entonces, utilizando tokenización, si yo represento a través de la tokenización de este token un valor, es decir, acciones de esta empresa que está haciendo este proyecto o soy parte de este fideicomiso o me están ofreciendo una deuda, muchas opciones de estructurar el capital pueden venir, pero se pueden reflejar en estos tokens siguiendo un proceso, insisto, bajo la ley que te permite entonces ofrecer dentro, insisto mucho en este punto del marco de la ley, pero ofrecer estas oportunidades de inversión. Entonces, últimamente lo que está pasando ya en países que van más avanzados en temas de tokenización es que tú ya puedes hacer oferta pública sin salir a la bolsa, tokenizado, algunos con la bolsa, otros no, depende de la regulación, pero se ha vuelto una fuente de capitalización para los proyectos. O lo puedes hacer de forma privada, con una menor envergadura, por así decirlo, pero ¿qué sucede entonces que tú puedes ir atando mejor estos flujos de capital si tú sigues este proceso de estructuración con la parte de el avance de la obra y guardar toda esa trazabilidad y transparencia hacia las personas? Entonces, teniendo un buen producto, teniendo claridad de cómo estás compartiendo los flujos, siguiente, segundo requisito. Tercer requisito, cumplir con la regulación a nivel de la gestión de valores en temas de oferta pública, en oferta privada, y ojalá trabajar con la regulación para ampliar ese scope. Eso es lo que esperamos para México últimamente, para que esta sea una forma en la que podamos invertir en proyectos a mayor escala y ojalá también en infraestructura, porque también entonces podríamos ahora literalmente volvernos dueños de nuestras propias ciudades. Ay, perdón, se me apagó el micrófono. Por eso les decía que era súper interesante este tema, porque involucra a ciudades y ciudadanos en la integración de la asimilación tecnológica ciudadana, ¿no? ¿Cómo participamos los ciudadanos comunes en todos los proyectos que vienen o se van a realizar en las ciudades? Y más con el tema de sostenibilidad, por el tema de la crisis ambiental en donde estamos que estamos viviendo y que debemos de tomar acción. Esto va muy de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible, con la nueva agenda urbana, obviamente considerando aquí la Agenda 2030 con los ODS. Entonces es un impacto muy importante que puede transformar la forma de financiamiento de los proyectos. Está muy interesante esto que comentas, Gaby, porque finalmente es un token por cada elemento dentro de un modelo digital y para eso voy a platicar ahora con Fernando, para que Fernando nos digas, tú ya tuviste un acercamiento aquí en México, un caso real en cuestión a esta innovación, ¿no? Que se está dando en el sector y que pues finalmente nos conduce a la vinculación de la metodología BIM y a la ISO 19650 totalmente. Entonces, si nos puedes platicar un poquito al respecto, Fer. Así es, nosotros dentro de la Secretaría de Infraestructura hicimos toda la planeación de todos los proyectos emblemáticos del estado de Tlaxcala hacia este enfoque de poderlos volver sostenibles sin tener proyectos APPs, de pulverizar la figura de aportación pública privada hacia las grandes inversores que invierten 300, 400, 500 millones de pesos. ¿Para qué? Para volver al ciudadano partícipe, ¿no? Y que la claridad de cómo se paga esas rentas a través del gobierno hacia los inversionistas sea totalmente transparente, ¿no? Este caso, pues ya se vivió en Puebla, en el gobierno estatal de Puebla, donde se pagaban anualmente cantidades estratosféricas de dinero por dos edificios que entraron en el sistema de APP. Entonces nosotros a través de la Secretaría de Infraestructura, no inconscientemente, pero sí conscientemente, hasta el punto técnico, no financiero como el que describe Gaby,
habilitamos todos los módulos para tokenizar cada uno de los componentes de los edificios. Entonces, asignamos números a cada componente. Cada componente tiene un valor de uno. No hay distinción entre si es un aire acondicionado o si es una puerta. Todo tiene un mismo valor y todo va ordenado de tal manera en que no se repitan los números entre sí ni las clasificaciones, sino todo sea claro. Entonces, en un ejercicio es que cualquier edificio público pueda ser fondeado por medio del ciudadano y que el ciudadano pueda obtener rendimientos al final de la construcción, o sea, durante la construcción, al final de la construcción y durante la vida útil del proyecto. Entonces, nosotros habilitamos ya todos esos módulos. eh, Hemos investigado mucho sobre la parte financiera que describe Gaby, sobre todo en las regulaciones nacionales y de tipo de fintech. Entonces, en eso paramos porque también, o sea, hay que reconocer que los edificios públicos tienen que pasar a través de la Cámara de Diputados, senadores, del mismo gobierno del estado para poder dar el sí a utilizar esta tecnología, pero ya tenemos todo ese camino recorrido. O sea, ya sabemos cómo va a funcionar, o sea, cómo funciona, cómo va a funcionar y lo que necesitamos. Entonces, en estos últimos meses, pues ya hemos desarrollado, así lo quieren ver, la tecnología para poder habilitar todos estos módulos, sin todavía tocar las bases financieras y regulatorias. Entonces, me voy a permitir mostrarles una, una parte de lo que hemos hecho y es esta parte. Nosotros aquí estamos ya haciendo una simulación de varios proyectos y cómo se va almacenando esto de manera gradual, ¿no? O sea, podemos analizar el modelo BIM, y les está describiendo exactamente el tipo de token, dónde está localizado. Por ejemplo, está hablando de una losa de piso 6, de una columna C12, una trave T04, un tipo de muro, y tiene los parámetros. Pero todo esto está amarrado a la ISO 19650. O sea, lo que nos obliga ahora es a realizar modelos con muchísimo mayor orden. Porque si no hay el seguimiento estricto de la norma de la ISO 19650, estos protocolos no van a servir. O sea, porque necesitamos orden. Entonces, por ejemplo, ya tenemos hitos marcados, cuánto cuesta cada hito, todos los contratos que se pudieran hacer entre los inversionistas y el modelo, es parte es parte de un smart contract. Entonces, todo esto es lo que estamos ya desarrollando. Está en una fase beta, si quieren ustedes llamarlo, pero ya está desarrollada toda la interfase, ¿sí? O sea, ya tenemos desarrollada esa interfase, ya somos capaces de poder tokenizar un edificio, pero sin llegar a la parte financiera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tecnología en México ya está, pues, disponible, ¿sí? O sea, puedo sí nombrarlo el día de hoy que somos los primeros en hacer este experimento a nivel global. No hay nadie más que lo haya hecho en el sentido de desde la concepción del proyecto hasta la parte en la cual ya se necesita fondear. Entonces la tecnología ya la tenemos en un estricto apego a la ISO 19650. Si no existe este apego y esta parte, no sirve toda esta cadena de trazabilidad de la que habla Gaby, y entonces se destruye el modelo de, digamos, de negocio o el modelo de estructura de este proyecto, ¿no? Entonces, sí, ya tuvimos un campo de pruebas en la Secretaría de Infraestructura, lo voy a decir, sí jugamos con más de 1.000 millones de pesos, ya tenemos tokenizados esos 1.000 millones de pesos que todavía no aparecen en el mundo financiero, pero los modelos están preparados, la construcción está preparada, va caminando en eso.
Y todo eso nos originó a nosotros como rebote el haber obtenido ahorros. O sea, estuvimos con ahorros del 17% sobre el valor total del edificio, solamente por haber sido ordenados con la ISO 19650, por haber usado otras alternativas de sistemas de calidad, y pues eso nos lleva hacia una sostenibilidad del mismo proyecto. Ok, Fer. En resumen, este smart contract es el que recibe el ciudadano, ¿verdad? Directamente, y entonces es muy claro, muy transparente porque se detona en el momento de que los ciudadanos hacen inversiones, ¿cierto? Cierto, y esto lo puede aclarar mucho Gaby, porque es la parte en la que ella es especialista y ella les podría explicar qué es un smart contract, cómo funciona y las múltiples bondades que tiene este. Sí, con Sí, mucho Gaby, si gusto. quieres, antes de pasar con Belém, si quieres, por favor, darnos el contexto Claro que del sí. smart contract. Ajá. Claro que sí. Y creo que aquí ya estamos todos un poco emocionados de contarles toda esta historia para que lo importante hoy, quiero decir, es, no pretendemos que después de esta conversación ahora todos seamos expertos en este tema, pero lo que sí es importante es que todos nos llevemos la, el De concepto y la conocimiento. oportunidad Ujú. gigantesca que hay de trazabilidad y atracción de capital de una manera ordenada, estructurada y trazable, sobre todo bajo los estándares de BIM, ¿verdad? Entonces, el smart contract como tal son las reglas que le ponemos al token de cómo se puede mover, que cómo se mueve, cómo se cambia su valor, cómo se puede vender, cómo no se puede vender. Y por eso le llaman smart contract. Eso genera ciertas, a veces, confusiones porque las personas piensan que, pues entonces, este es el nuevo contrato. Últimamente pudiera llegar a serlo si la ley lo permitiese. Muchas veces tiene que trabajar de la mano el contrato con el token, pero básicamente el token lo que le estamos diciendo es programándolo para decirle cómo se puede mover y qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, por eso es de que el token ya puede tomar decisiones, por así decirlo, de una manera autónoma, porque ya le dijimos qué puede hacer. Es programable, ¿no? Ese smart contract. Entonces, para ir quizá em, hilando esta conversación, cuando tú estás buscando levantar capital o atrayendo cierto capital para ir haciendo un proyecto, tienes que ir reportando tus avances, ¿verdad? Pero esos avances, insisto, los está controlando quien está construyendo, ¿no? Y entonces, si cada quien lo hace a su manera, pues pueden haber errores, pero también pueden haber tergiversaciones, ¿verdad? Lo hemos visto. Pueden haber mala fe en el proceso y hay poca transparencia, pero con lo que tenemos de base de BIM y con lo que Fernando ya construyó y ya comprobó a una escala importante, es que hay una forma en la que también podemos estructurar esa información y registrarla. Se vuelve el insumo, ¿verdad? Ya no es mi palabra como constructor o dueño de este proyecto la que está diciendo cómo va el proyecto, sino que yo estoy publicando, insisto, bajo los estándares de BIM cuáles son mis avances y lo estoy registrando en un sistema que es trazable, registrable, que, insisto, repito estas palabras porque son importantes, ¿no? Entonces, esta metodología hace que se detone este tipo de smart contract, ¿verdad? Este smart contract probablemente lo que va a decir es, cuando tú llegas al hito A, detonas B. Entonces, cuando tú llegas al hito de esta fase del proyecto, necesitamos que se levante este tipo de capital. Y entonces eso ya puede trabajar con un token que refleja valor, ¿verdad? Security tokens es en inglés el concepto, pero en español son valores financieros. Y entonces esa atracción de capital se hace con esos security tokens que tienen su propio contrato, ¿verdad? Que está justamente alineado con lo que les estoy explicando. Y así es como se genera esta atracción de capital bajo una estructura financiera. Obviamente tienes que saber qué estás recibiendo, ¿verdad? Insisto, si es parte de un fideicomiso, la estructura que corresponda, ¿no? Pero el smart contract, eso es lo que te permite hacer. Entonces, lo interesante acá es que el flujo, el insumo de información está siendo 100% auditado y transparente y registrado en blockchain para que se detonen estas atracciones de capital alineadas a hitos. Incluso
Fernando, como me compartías la vez pasada, que hasta puede, ya estuve hecho pruebas para que incluso cuando ese capital se recibe, ya se haga pagos directo a los contratistas. Entonces, todo el flujo de movimientos, no solamente de los avances del proyecto, sino que cómo se está moviendo ese capital se vuelve totalmente transparente. ¿Quién así no quisiera entonces invertir en obra pública o en infraestructura a gran escala si tú sabes que vas a poder ver todo tranquilamente? Sí, excelente, sí, porque esto nos da pues ya el panorama completo, ¿no? Ahorita vamos a ahora vincularlo directamente con BIM, con la metodología BIM y por qué va a ser protagonista, pero como en todo se necesita confianza, regulación y jurídica, financiera, técnica, ¿no? Entonces, es aquí donde entra nuestra metodología BIM en acción y vamos a ver cómo se concibe, cómo se va integrando a todo este ecosistema. Belén, ¿nos podrías platicar un poquito desde tu perspectiva cómo se Ah, hace? hola, hola, muchas gracias. Bueno, me gustaría así como que poner un ejemplo práctico desde BIM, ¿no? Eh, Tú tienes definido un hito en el proyecto, vamos a suponer que tu hito es eh, termin- eh, los ejes, ¿cómo se llama? Zapatas terminadas del eje uno, ¿no? Entonces, cuando el supervisor digital valida este hito, entonces este token se transfiere al contratista, el smart contract detecta el token en el wallet del contratista y entonces libera los fondos. O sea, esto es de verdad, una maravilla. La convergencia de la ISO 19650 con la tokenización de procesos y de elementos o sea, ya es el próximo nivel de BIM. O sea, porque mientras la ISO te dice cómo tiene que fluir la información, la tokenización te da esta capa de certeza jurídica y financiera sobre el flujo que tú tienes de la ISO. Entonces, para nosotros, que somos, nuestro expertise en Euría es la gestión de proyectos, la gerencia de proyectos, em, hay una enorme ventaja porque primero tienes, como comentaba Gaby, la transparencia en la cadena de suministro. O sea, se tokenizan órdenes de compra, contratos. eh, o sea, por ejemplo, si alguien quiere un equipo, lo que decía Fernando, un equipo de aire acondicionado, y entonces este equipo llega a la obra y entonces ya se escaneó el código o sea, esa trazabilidad no puedes eliminarla. Es decir, no puede llegar alguien y decir, ay, no, pues mira, de pronto ya no lo hizo, porque yo una vez que tienes este hito cumplido, este hito 19650, se emite el token y se ejecuta el pago, con una trazabilidad y una transparencia importantísima. Bueno, en mi punto de vista, creo que esto reduce muchísimo el flujo de caja negativo para los subcontratistas. Los subcontratistas muchas veces necesitan tener, o los contratistas necesitan tener un riñón, ¿no? Para poder aguantar en lo que avanza la obra y tiene flujo el cliente y te paga. Entonces, yo creo que esto disminuye el riesgo financiero también enormemente del proyecto, el riesgo de que la obra se pare y tú tienes ahí invertido tu dinero. Hay una trazabilidad, ¿no? de las responsabilidades también muy importantes. Si hubo un error o un fallo estructural o de diseño, después de la entrega, la tokenización te permite auditar exactamente quién autorizó ese proceso, quién fue el responsable, cuál fue quién era el que tenía que tutelar esa información, en qué versión está, qué criterios de la ISO, si los cumplió o no los cumplió, y sobre todo, no existe la posibilidad de manipular estos registros. Esa es la enorme maravilla que yo le veo. O sea, hay una validación en la entrega, hay una confianza en los pagos y obviamente hay una trazabilidad en las responsabilidades muy importante.
Muy bien, no, definitivamente yo les quisiera exhortar que nos hicieran las preguntas, por favor, por chat, para no perder el hilo que ahorita estamos llevando en la conversación con los panelistas, porque viene a complementar. Lo que acaba de decir Belém es un área de actuación muy importante de la metodología BIM y de la norma ISO 19650 en el próximo paso, ¿no? De la transformación digital de la industria de la construcción. Por eso inicié con este tema de que ya no se está preguntando si la industria de la construcción se tiene que digitalizar, sino quién va a entender primero esto, ¿no? Y entonces aquí le voy a dar la palabra para que nos termine de dar este contexto de la vinculación de BIM y de ISO 19650 a Fernando, porque yo le quiero preguntar, en México, Fernando, ¿qué se necesita para tener este ecosistema confiable, tanto para sector público como para obra pública, ¿no? Porque ya nos abre las oportunidades de, pues, crecer con la ciudad, todos, ¿no? No solamente empresarios, academia, gobierno, sino ciudadanos en general. Entonces, pues, si nos puedes comentar desde tu experiencia. Pues miren, yo creo que ya está, ya tenemos apertura tanto para el sector público como para el sector privado. O sea, desde la adopción y desde la existencia de la ISO 19650 es el camino de entrada a este tipo de modelo de negocio, de modelo de trabajo o de esquema de trabajo. O sea, desde que ya tenemos la ISO 19650 tenemos el acceso a este tipo de tecnología, ¿sí? Dentro del gobierno, pues no hay nada que lo obstaculice, porque realmente nosotros podemos crear estos edificios de gobierno con todas estas cualidades que debe de tener el modelo. Podemos acceder a estas metodologías de trabajo a través de Project Management Institute del PMI, la aplicación de todos los tipos de Lean que se les puede ocurrir, Lean Construction, Lean Manufacturing. O sea, tenemos todas ya las herramientas listas, tanto para privado, para el sector público, para poderlo ejercer. O sea, ¿cuál es el tema aquí? Pues que realmente lo hagamos, ¿no? En tema de gobierno, de insistir para poder quitar este sistema de APPs y volvernos todos los ciudadanos dueños. Eso suena genial, o sea, dueños de nuestra propia infraestructura, ¿sí? Entonces, al ser dueños de de esta propia infraestructura, pues realmente nosotros estamos ya atacando esa parte de la problemática de la confiabilidad, de la transparencia, de la trazabilidad. Entonces, hoy en día, pues nosotros estamos abiertos ya a todo eso, ¿no? Nosotros ya, bueno, creo, y ya un ejemplo muy claro, y lo voy a describir aquí para que a todo el mundo nos quede un poco más claro, empieza desde el financiamiento del propio proyecto. Pasando de este proyecto, se empieza el financiamiento de de la obra, y después de este financiamiento de la obra empieza el financiamiento de la parte de gestión y mantenimiento del edificio. Entonces, si nosotros observamos todas las etapas del BIM, pues están prácticamente cubiertas con esta metodología o forma de trabajo. O sea, todavía no tiene un nombre, pero hasta puedo llamarle un protocolo, ¿no? Y ya tenemos todo cubierto, ¿no? O sea, entonces no hay barreras. O sea, las únicas barreras que podemos tener, pues somos nosotros mismos, porque ya existe toda la trazabilidad desde el ISO 19650. Y como ya les he mostrado, todo el protocolo ya lo tenemos desarrollado. ¿Cómo comienza? Desde que se concibe el proyecto, desde ahí empieza el protocolo, cómo modelar, eh, cómo seccionar el proyecto, hacia dónde llevarlo. Después en este proceso, todo lo hacemos sobre la plataforma de Autodesk. En Autodesk mismo gestionamos los tokens y emitimos los tokens a través de Construction Cloud. Construction Cloud se vuelve el verificador y la trazabilidad que necesitamos. Ya están construidos todos los módulos actualmente para que
simplemente empecemos a trabajar desde nuestro workflow, ¿no? Estamos casi llegando al punto de entrega con Gaby de la parte financiera. O sea, nosotros ya tenemos todo estructurado y todo ya sobre patente para poder llegar a la monetización. O sea, toda esa estructura de trabajo ya está en proceso de patente en Estados Unidos y está en proceso de patente aquí en México. Sí se conectará con ACC como preguntan, ¿sí? Y entonces el modelo en ACC, pues prácticamente va a ser el validador a través de assets, a través de modelos con 4D, 5D, 6D. Entonces todo lo que explica Belén se está convergiendo en esta parte del ACC. Entonces, dentro de estos contratos, en otras partes del mundo donde solamente lo hacen a nivel de ya eh, construcciones ya hechas, pues te exige que ya estés certificado en ISO 19650. O sea, un punto para empezar es que todo tu equipo esté certificado en ISO 19650. Entonces, es el primer punto para empezar, ¿no? Entonces, ese sería que nuestros equipos de trabajo se certificaran. El segundo punto es ponerlo en marcha durante el proceso de nuestro proyecto. Y el tercer punto es ya dejar habilitados nuestros proyectos para que cuando esto sea una realidad en este mismo año, nosotros podamos ya ejercer esta monetización del- de la construcción a través de esta plataforma. Excelente. Sí, es que también lo interesante que se deriva de todo esto es cómo durante todo el ciclo de vida del activo, el ciudadano va a estar monitoreando también, ¿no? Además de pues toda la parte técnica, supervisores, digitales y también incrementando el potencial de estos proyectos con las nuevas tecnologías de las que podemos subir a la metodología BIM como gemelos digitales, entre otras, ¿no? Lean Construction. Entonces, pues empezamos a ver un poco más completa la visión desde el punto de vista la participación del ciudadano, ¿no? Entonces está súper interesante todo esto que comentan. Y ya para cerrar, yo les tengo una pregunta a todos. ¿Cómo ven? Si hoy un desarrollador mexicano escucha la palabra tokenización, ¿debería verla como una oportunidad estratégica o un riesgo prematuro? A ver, Gaby, por favor, ¿estamos listos? ¿No estamos listos? Mira, y me encantan las preguntas porque yo veo a muchos que quieren tomar acción y que están haciendo preguntas muy buenas. Creo que van de la mano de lo que tú dices. Recordémonos que hablamos de registro y aquí en esta conversación hemos estado hablando de dos flujos importantes, un flujo de información y un flujo de dinero. Hemos estado hablando de los dos, tienen que trabajar en sintonía. Pero el punto es que al momento en que tú generas transparencia y trazabilidad en la información que está reflejando el avance de la obra, con más certeza puedes atraer los flujos de capital, ¿ok? Eso no significa que esos flujos de capital no se tengan que estructurar, ¿verdad? A lo que me refiero es que si tú traes un capital a un proyecto, tiene que haber una estructuración, es el famoso tema de la estructuración financiera que he mencionado. Y eso hoy por hoy ya existe. Entonces, para responder a tu pregunta, al menos a nivel privado, hoy por hoy es mucho más sencillo. Nosotros personalmente desde Polybit ya lo hemos ejecutado con desarrolladores locales bajo el concepto de oferta privada. Eso significa que no lo puedes abrir al público en general, no puedes hacer captación, no lo vas a encontrar en Facebook o en redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes que manejarlo todavía como oferta privada. El gran valor agregado que tenemos que conectar aquí es que ya no solamente puedes levantar ese capital de una manera más ordenada, sino que puedes dar más confianza a esas personas que están invirtiendo al meter todo este mecanismo sistematizado y ordenado en BIM y tokenizarlo también. Toda la información está en blockchain, ¿no? Ese es el valor. Entonces, si hoy un desarrollador lo quiere manejar a nivel privado, ya se hace. Nosotros tenemos proyectos en México y en Centroamérica, pronto en El Salvador, y estamos viendo incluso otros del otro lado del mundo. Entonces, ¿qué se puede? Ya se puede.
¿Con qué nivel de escala es la pregunta? Entonces, yo te diría, los que hoy ya lo están haciendo, lo pueden hacer y este es el momento, porque ya hay otros mecanismos en otros países que ya lo están haciendo. Entonces, ¿nos vamos a quedar atrás en México o nos ponemos al día en la jugada de las grandes ligas, ¿no? Entonces, hoy ya se puede hacer con pequeña escala. La intención, y por eso es que traemos estas oportunidades aquí a la mesa, es que regulatoriamente sí se requiere un cambio para poder llevarlo al nivel de ya una aportación ciudadana, porque ahí sí que tienes que salir al público, ya sí, sí estás haciendo, sí tienes que tener permiso para hacer captación, sí, ¿verdad? Ya caes en otra figura que requiere un cambio en la regulación. Ahí, si tú quieres hacer eso hoy en México, ahí sí te metes en problemas, pero si lo haces bajo lo que la regulación te permite, lo puedes hacer y puedes ser de los primeros que está moviéndose hacia la adopción de estas tecnologías transparentes, autónomas, automatizadas y sobre todo con escala, que es lo que va a permitir después, porque la ley va a venir, así funciona la tecnología, siempre va antes. Entonces, reitero, este es el momento. Claro, no, excelente. Esto para todos llevarnos este aprendizaje e ir reflexionando nuestra participación en esta nueva tendencia que ya se está llevando a cabo en otros países. Aquí en México, de manera como lo platica Fernando, es por primera vez a nivel global que se está haciendo con KPIs, con toda esta investigación y desarrollo atrás de la tokenización. Y lo más importante, nos enfrentamos a lo que hemos dicho aquí en el BIM Task Group y en muchos otros foros, la transformación de la cultura organizacional de las empresas, ¿no? Porque para subirse a una norma ISO, para implementar la metodología BIM en la industria de la construcción, hay que cambiar esa mentalidad de lo que hacíamos mal y que seguimos tal vez haciendo a nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Mucho más transparentes, como bien decías, Gaby. Y bueno, vamos a ver la visión de Belén para cerrar ir cerrando este panel. Adelante, Belén, ¿estamos listos? ¿No estamos listos? ¿Qué opinas? Muchas gracias, Dulce. A ver, jurídicamente y financieramente no puedo emitir una opinión, pero sí voy a emitir una opinión sobre lo que me gusta hacer, ¿no? Que es BIM. Y definitivamente la tokenización y la ida información de BIM van completamente de la mano. Y como les comentaba, esto ya es ir a es otro escalón dentro de BIM, es un escalón más arriba. ¿Estamos listos? Pues mientras tengamos la información estructurada, trabajemos em, como se tiene que manejar, seamos conscientes sobre las herramientas tecnológicas, pero sobre todo los procesos y la mentalidad de las personas, yo creo que sí, sí estamos listos para dar ese salto. Pero lo que tú dices, ¿no? O sea, lo más complicado es el mindset, ¿no? Y desde luego que si la cultura de la empresa está lista y quiere hacerlo, el cielo es el límite. Exactamente. La idea es empezar también a hablar de estos temas, ¿no? Familiarizarnos, investigar. Hay mucha información en las redes, nada más hay que consultar las profesionales, las oficiales, pero ir involucrándonos es un primer paso. Entonces, Fernando, para cerrar, ¿tú cómo ves? Ya lo platicaste del todo, la investigación y desarrollo que desde tu empresa se ha realizado. ¿Qué paso sigue? Y sobre todo quisiera profundizar en el tema de aportación positiva a los objetivos de desarrollo sostenible como ciudades sostenibles, ¿no? En este tema tan importante que es el tema ambiental, ¿cómo lo vamos a ir enfocando? ¿Cómo tú nos dirías, se puede, no se puede, no es muy viable, no es viable? Pues yo desde la experiencia en el sector público lo veo viable. O sea, que sí tiene que completarse a nivel regulatorio, como lo dice Gaby, sí tiene que ser, pero es parte de encontrar la manera del cómo sí y del cómo no. ¿Sí? Actualmente todos los experimentos que hemos hecho en edificios públicos, inclusive experimentos ya a nivel de inventarios forestales donde cada árbol tiene un token, pues quiere decir que sí funciona, ¿no? Y que esto a través de las secretarías como de medio ambiente, de economía, las secretarías de infraestructura,
pues tienen que verlo con ojos de que sí se puede, ¿no? O sea, hoy un inventario forestal está hecho a mano, entonces van etiquetando árbol por árbol. Yo aquí lo que estoy proponiendo es, vuelas con un dron, haces el levantamiento fotogramétrico, se le asigna un token a este árbol y este árbol va a tener un valor futuro, ¿sí? Y eso es de lo que actualmente pues hablan todas las regulaciones, ¿no? Entonces, de que todo va a pasar en los próximos años a ser tokenizado. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos desde este momento a poder tokenizar esos edificios, ¿no? Los edificios públicos, los edificios privados, donde tengamos acción ciudadana, donde participemos en la sostenibilidad de los proyectos y sobre todo que sea todo con claridad, con trazabilidad y sobre todo con el combate a la corrupción. Muy Entonces yo bien. creo que el camino está trazado, solamente es que nosotros veamos la manera de darle sí a las cosas que estamos haciendo. Excelente, muchísimas gracias, Fernando. Sí, porque finalmente este rumbo es mucha investigación, como bien dijo Gaby, ¿no? En el tema de tecnología, casi siempre va la tecnología primero y después va la regulación, por la misma naturaleza, en la rapidez en que se desarrolla, ¿no? Entonces, tenemos que irnos subiendo al barco, de la innovación tecnológica en este tema de tokenización. Y ahora sí, si alguien tuviera algún otro duda, ya estuvieron por ahí los panelistas contestando y por ahí tenía la mano levantada Iris Almaguer. Si quieres hacer tu pregunta, Iris. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ya me contestó Belén, muchas gracias. Tenía Excelente. duda justo si era como una RP o funcionaba algo parecido, que al momento en el que ya hiciera el hito, ¡pum!, todo desplegara, se hicieran las compras, los pagos y a todos los actores al mismo tiempo. Pero ya me comentó la diferencia que existe. Muchas gracias. Excelente. Bueno, pues veo que ya se contestaron muchas de las preguntas por el chat. Muchísimas gracias a todos. Se nos está terminando el tiempo, pero seguramente vendremos con un webinar, como lo dije en diciembre, ahora lo digo en marzo, en una segunda parte de tokenización para proyectos tanto de infraestructura, como del sector privado. Entonces, pues vamos a ir generando estos contenidos tan interesantes. Y bueno, los invitamos a la próxima edición del BIM Task Group México, en esta ocasión liderando la Comisión de Gobierno para el tema de tokenización, y pues los esperamos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A Víctor Ortega le acabo de contestar en el chat. Gracias a todos. Bye bye. Hasta luego, bye. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias.